Bueno, y para hablar de temas económicos, damos paso a nuestra entrevista en esta mañana. De acuerdo con datos del INEGI, la inflación para la primera quincena de septiembre se ubicó en 0.22% y alcanzó 4.88% a tasa anual, influenciada por los precios de los energéticos. Pero para profundizar en el impacto de este indicador en la economía de los mexicanos, recibimos esta mañana en 21 Noticias al maestro Eduardo Pérez Haro. Él es profesor de Investigación y Análisis Económicos de la Facultad de Economía de la UNAM. Profesor, muy buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días. Pues, ¿qué factores influyen para que los niveles de inflación se modifiquen en nuestro país? Bueno, digámoslo de esta manera. Tenemos un reporte de la primera quincena de septiembre. Este es un reporte regular, recurrente, que se hace mes a mes. Los días 24 tenemos una publicación del INEGI, ¿no?, que es nuestra fuente de información. Y estamos comentando pues, el hecho de que se difunde el día de ayer esta variación en la inflación. Qué bueno que suceda en los medios de comunicación esta resonancia del comentario, porque creo que vale la pena habituarnos a la lectura de los indicadores económicos, en este caso el de inflación, que es particularmente importante por el costo del dinero, pero no es una variación tan importante la que tenemos. Yo creo que lo que hay que destacar es que tenemos una variación de 2 centésimas prácticamente en el escenario. Entonces es poco significativa. Tal vez la mayor significación que tiene este hecho es que se frena un repunte que veníamos teniendo en el incremento de los precios, digamos, que es lo que define el poder de compra del dinero. Y este repunte se frena en esta primera quincena de septiembre al tener una variación a la baja de 4.90 que teníamos en el acumulado a 4.88 por una variación de 0.22. Esto es relativamente significativo, además porque en el comparativo anual sí tenemos una sensible modificación, no tan insignificante como esta variación de 0.22, porque el año pasado a estas fechas teníamos un acumulado de 6.56, hoy tenemos un acumulado de 4.88, que quiere decir que tenemos una variación superior al 1.5% a la baja respecto al año anterior, y creo que esto sí es una buena señal del comportamiento inflacionario. Sí, porque justamente como usted decía, y todo depende también de la interpretación, decían que por ejemplo ahorita por fin estaban los niveles de inflación a niveles de septiembre de 2011, lo cual bueno pues habla cuando se ve todo el conjunto. Sí. Y lo que llama la atención justamente de este indicador es que pese a que ha habido incrementos en los energéticos, los precios de otros productos y servicios han ido a la baja, lo que parece que ha compensado justamente estos niveles de inflación. Tenemos ciertamente una presión en este periodo por el alza de los energéticos. Tenemos un alza en el precio del petróleo y en el gas, y esto nos presiona, nos escala, digamos, los precios a la alza. Sin embargo, hay variaciones estacionales que inciden y despresuran esta línea de presión. Bueno, tenemos distintos indicadores de variación en el precio estacional, pero tenemos, por ejemplo, voy a bajar la mirada, pero tenemos papa, naranja, tenemos servicios turísticos, tenemos plátanos, ejotes, televisores, que son variaciones a la baja que contribuyen a tener una reducción general en el índice de precios, de tal suerte que ahí tenemos un juego compensatorio, porque tenemos una serie de productos a la alza y una serie de productos a la baja. Digámoslo de esta manera, tenemos 2 indicadores de medición de la inflación, una que le llamamos inflación subyacente, que son los productos, digamos, de consumo continuo, general, que presentan poca variación, pero tenemos una serie de productos estacionales, entre ellos los productos agropecuarios, los productos energéticos y las tarifas del gobierno. En este caso, presión a la alza, energéticos, presión a la baja, los productos agropecuarios que hemos mencionado. Ahora, esto es relativamente una buena noticia, pero todavía no hay que cantar victoria, porque estamos haciendo un comentario de una variación quincenal y tenemos en puerta
una reunión de la Reserva Federal de los Estados Unidos con una eventual alza en la tasa de interés y vendrá consecuentemente, esto sucederá el día 26, pasado mañana, y después el 4 de octubre tenemos una reunión del Banco de México que seguirá eventualmente con una presión al alza, lo que nos regresaría otra vez a una dificultad de presión inflacionaria por el costo de las importaciones que se nos modifican. Profesor, y precisamente tomando pues en cuenta estos parámetros, pues ¿qué es lo esperado para el próximo mes, el 10º mes del año? Bueno, habrá que decir en el balance general del sexenio que el criterio de política económica es establecerse en un parámetro de 3 más 1 menos 1, es decir, entre 2 y 4. Sin embargo, en términos generales, no hemos podido estar en el control del nivel del parámetro medio. Creo yo que el esfuerzo es de control hacia el 3, pero estamos en 4,88 acumulado. Entonces la meta es complicada, pero creo que tampoco tenemos una inflación disparada. Por lo menos, digo, con respecto a lo que tuvimos el año anterior, parece que vamos por el camino correcto, por decirlo menos, profesor. Es un camino mejor que el del año pasado y creo que podremos tener un cierre. Habrá que esperar. Sí, sin duda el último trimestre, que también es complicado. Y sobre todo el último mes que tenemos noticias en materia de política económica, ¿verdad? Por los cambios políticos en el régimen. Pero creo que es mejor este año y creo que podremos cerrarlo con estabilidad para recibir el cambio de gobierno. Pues profesor Eduardo Pérez Haro, profesor de Investigación y Análisis Económico de la Facultad de Economía de la UNAM, gracias por acompañarnos esta mañana y ayudarnos a entender sobre todo. Gracias, buen día. Gracias, Buenos profesor. días. Buen día. Gracias.